Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice el amado apóstol. Vamos a esperar. ¿Todos tienen la escritura? Y dice el amado apóstol: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amén, amén y amén. Pastor. Padre bueno, esta mañana te adoramos por tu palabra. Te adoramos con gratitud por hablarnos, te adoramos con gratitud por expresarnos tu verdad para que nosotros seamos edificados en la fe. Hoy te ruego por todos nosotros, ábrenos nuestro entendimiento para comprender tu palabra y permítenos recibirla con amor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Siéntense, mis amados hermanos. Hace 15 días había dado inicio a este servicio, a esta predicación, a este tema que les compartí y que nos permitió vivir la realidad de lo que la palabra del Señor nos está diciendo con respecto a nuestra vida, nuestro caminar aquí en esta tierra. Y les decía, hermanos, que solo la palabra de Dios puede traer un crecimiento sano. ¿Por qué? Porque mientras les compartía por lo menos los primeros 3 puntos de este tema, el primero fue cuando hicimos un leve esbozo acerca de nuestra realidad en este mundo, nos dimos cuenta que la iglesia puede estar enfrentando un problema. Y también nos permitimos analizar lo que fue la causa del problema. Y una de esas causas de problema, el Señor mismo la está develando, el Señor Jesús, y nos está hablando acerca de la categoría de personas que escuchan la palabra de Dios, pero que no la ponen en práctica. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 18 y 19, dice el Señor Jesús que hay personas que son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y como el Señor es claro cada vez que habla, lo que nos está queriendo decir es
esencialmente que las preocupaciones por las carreras de este mundo, que los afanes de la vida, más el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, son enemigos de la semilla de la palabra de Dios. Esto es tan peligroso que si lo que son las preocupaciones, los afanes, las riquezas y las codicias toman lugar en nuestro corazón, inevitablemente van a ahogar la semilla de la palabra y, por supuesto, la harán improductiva e infructuosa. En otras palabras, los afanes de esta vida, las riquezas y los deseos de otras cosas no pueden, diga conmigo, no pueden coexistir en nuestro corazón junto con la palabra de Dios. Una de las dos se tiene que ir, pero no pueden las dos coexistir en nuestro corazón. O se va la una o se va la otra, pero no se van nunca ambas. Y eso también aplica en lo que el Señor dice en cuanto al dinero. En el Evangelio según San Mateo, y como lo hemos venido estudiando con el pastor Junior, el Señor está hablando en el capítulo 6, versículo 24. Nadie puede, o sea, es imposible, es lo que está diciendo el Señor. Es imposible servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Usted no ha notado que las riquezas o el dinero son la causa de todos los problemas en este mundo? Y que el Señor no está hablando de otros dioses, sino del Dios dinero o del Dios que da el dinero. Hoy hay asesinatos, hay secuestros, hay extorsiones, hay pujas por el microtráfico, por el narcotráfico, en el gobierno, en todas las instancias, a nivel matrimonial, a nivel familiar, en todas las instancias, ¿Sabe cuál es el problema? ¿Qué está originando los problemas? El dinero. ¿Por qué? Porque la gente, la mayoría, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, están sirviendo al Dios dinero antes que al Dios que es el dueño del oro y de la plata. Y si nos vamos al sistema económico del mundo, recordemos que el dinero, ¿alguien me puede prestar un billete? ¿Ya? Un billete. Ay, grande mi hermano, gracias. ¿Cuánto ibas a traer, Mario? 100. Ay, no, 100. ¿Saben qué es esto? Esto es un papel. Y aparte de eso permíteme ya ahorita si lo planchamos o algo, pero a pesar de todo, que es un papel, es algo inanimado. Eso es el dinero. Y por eso se están matando las personas. Esto es pasajero. Los gobiernos a través de sus bancos centrales emiten el dinero que hace que circule entre la gente, pero detrás de ese dinero que circula tiene que haber un respaldo en oro la mayoría de las veces. De manera que el gobierno no puede, o el Banco Central no puede emitir más de lo que puede tener en sus reservas. Y la gente a veces anda tan preocupada por el dinero. Gracias, hermano Jaime. ¿Ya te lo entregaron? Muy bien. Que no se dan cuenta que nuestro respaldo económico viene de parte del Dios que no es el dueño del dinero, sino del dueño del oro y de la plata, que a caudales tiene
en la tesorería del reino de los cielos. Por eso es que la palabra del Señor dice que la bendición del Señor es la que nos enriquece y no nos trae tristeza añadida con ella. ¿Por qué? Porque Dios no mira las cantidades, grandes o pequeñas, para bendecir, sino que Él bendice en proporcionalidad. ¿Recuerdan el episodio de los panes y de los peces, cómo Él los multiplicó? Y era un poquito, panes ya envejecidos y algunos pececitos rancios. Sin embargo, de eso el Señor alimentó multitudes. Cuando a ti te llegue la bendición del Señor, y si a tus ojos es poca, no la desagradezcas, agradécela y alégrate. Porque, repito, el Señor no bendice por cantidad, sino por proporcionalidad. Entonces el Señor está diciendo aquí que no seamos siervos del dinero, que no seamos esclavos del dinero, porque el dinero es bueno como esclavo, pero muy malo como amo. Cuando el dinero es el que gobierna nuestra vida, entonces vienen las preocupaciones, vienen los afanes, viene el engaño, y eso va a generar una piquiñita en el estómago y en todo el ser, que para esta mañana lo vamos a llamar la codicia de otras cosas. No podemos servir a dos amos al mismo tiempo. Si quieres seguir a Dios, si quieres vida y paz, si quieres que la semilla de la palabra de Dios crezca y dé fruto, entonces tienes que dejar de preocuparte por los afanes, por el dinero y otras cosas, porque la palabra no puede crecer junto a estas cosas. No puedes ser un extranjero y peregrino en este mundo y al mismo tiempo ser parte del sistema del mundo. No es posible esto. Y si de algún modo, hermano, crees que puedes manejar las dos cosas simultáneamente, entonces te estás engañando a ti mismo. Puede que digas, pastor, es que tú no entiendes mi situación. Sí la entiendo. Yo sí la entiendo porque yo fui esclavo del dinero y manejaba tarjetas de crédito y fui esclavo de este sistema financiero que me tenía ahogado. Estoy hablando de hace unos 30 años. Hace algunos días pasaba por una entidad financiera con mi hija Claudia y ella me tomó de la mano ahí en el centro de la ciudad y me dijo, pa, espera, y empezó a llorar. Dije, ¿qué te pasa, mi hija? Y me dijo, papá, ¿recuerdas cuando todavía estábamos en la universidad, Nicolás y yo, y cuántos problemas económicos tenías? Que nosotros éramos esclavos de esta entidad financiera. Y se puso a llorar. Y en pleno Junín, con la playa, levantó las manos y dijo, gracias Dios por habernos dado la libertad financiera. Porque yo llegué a manejar hasta 5 tarjetas de crédito para tratar de sacar a mi familia adelante, porque no entendía que primero hay que confiar en Dios antes que en las riquezas. Y le he pedido perdón al Señor por todo esto. Yo también pasé muchas crisis cuando tenía a mi cargo a mi esposa y a 2 niños pequeños. Y lo que te estoy diciendo es experiencia propia. No es solo conocimiento. No puedes trabajar 12 horas y esperar crecer con 10 minutos de devocional en la mañana y con celebrar culto el domingo. Simplemente no va a pasar nada. No solamente necesitamos pasar tiempo de calidad con el Señor Jesús, y vamos a llamarlo por su nombre. No puedes tener 10 minutos de tiempo de calidad con el Señor cuando las 16 o 18 horas restantes que estás despierto, tu mente está constantemente ocupada en otras cosas. También necesitamos cantidad de tiempo. Necesitamos alimentarnos con las enseñanzas de la palabra de Dios. Necesitamos reemplazar nuestros intereses del mundo por la palabra de Dios y su gloriosa presencia. Entonces tu crecimiento, iglesia, vendrá así como viene a un bebé recién nacido. Cuando toma su leche, vendrá como la palabra misma lo está diciendo. El mismo apóstol lo está diciendo en el capítulo 2 de su primera epístola, en el versículo 1, 2 y 3. Y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes.
Por lo tanto, abandonando toda maldad y engaño y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Si no tomas la leche de la palabra de Dios, sino que te alimentas tú mismo con la basura del mundo, no te asombres de que no crezcas y de que te sientas débil y decaído. Solo la palabra de Dios puede traer un crecimiento sano en la iglesia. Ya vimos entonces nuestra realidad en este mundo. Vimos el problema. Vimos la causa del problema. Pero como todo problema también tiene su solución. 4, la solución. Ahora bien, les quiero dar la buena noticia. Y es que todo esto puede cambiar. Y puedes comenzar a crecer y a dar fruto de nuevo. Todo lo que se necesita es que dejes de preocuparte por los afanes, por el dinero y deseos de otras cosas y te enfoques en Dios y en su eterna palabra. Seguramente habrá padres de familia preocupados porque se avecina ahora un mes en el que los niños esperan un reconocimiento por su estudio o simplemente por la costumbre de dar un regalo extra a los niños, a la familia. Y habrá padres de familia que no tienen el recurso. Confía en el Señor, que el Señor hace salir el sol para buenos y malos y hace que llueva sobre justos e injustos. De hecho, quiero decirte que mientras más espacio abras para Dios y su palabra, y eso es lo que yo quiero en esta mañana y lo que Dios quiere en esta mañana, es que la iglesia, ustedes, cada uno de ustedes, abran más espacio para la presencia del Señor en su vida, abran más espacio para la palabra de Dios en su vida. Yo le aseguro que en la medida que esto se dé, usted irá perdiendo el interés en el dinero, irá perdiendo el interés en los deseos mundanos y irá perdiendo el interés en las ambiciones y en los afanes. Ese interés se desvanecerá. ¿Y cuándo se va a desvanecer? Cuando empieces a beber la leche de la palabra de Dios y te enfoques en Dios como tu primera y más importante prioridad. Estamos en tiempos peligrosos y no podemos perder esta salvación tan grande, mis hermanos. El mundo pasa y sus deseos. Dediquémonos a hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es hacer lo bueno, hacer lo agradable y hacer lo perfecto. Ser temerosos de Dios. Ser temeroso de Dios es reverenciarlo, es obedecerlo, es ser sumisos, es ser humildes delante de su presencia. Y el Señor con plena seguridad va a cuidar nuestros pensamientos, nuestros actos, nos va a dar la sabiduría para cuidar a nuestra familia y a los pastores, nos va a dar sabiduría también para cuidar la grey que Él ganó en Francalid, en la cruz del Calvario, que son ustedes. Cuando tú hagas esto, el crecimiento, la vida y la paz de verdad van a llenar tu vida. Tienes que hallar de nuevo satisfacción en la palabra y en la enseñanza recibida por medio de las predicaciones y el discipulado que acá estamos dando. Hoy tenemos una iglesia triste, una iglesia preocupada, una iglesia afanada, una iglesia ambiciosa. Esto es lo que está haciendo el cristianismo hoy, porque mucha gente está viendo el cristianismo como sinónimo de riqueza, de prosperidad, de altura social. Y el Señor lo que nos está diciendo es otra cosa totalmente distinta. Y es que no fue a preparar un hogar a ningún lugar en Europa, sino que fue a preparar un lugar en el cielo. Alabado sea el Señor. Desear la leche de la palabra en lugar de los deseos de otras cosas, hermanos.
Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo lo hago? Pues para poder hacerlo puede que necesites hacer algunos ajustes en tu vida, y eso solamente lo sabes tú. ¿En qué estás desajustado en tu vida? Por ejemplo, puede que necesites desacelerar un poco en el trabajo y poner límites también. Ahora déjame aclarar, porque por ahí en algunas de las redes sociales vi un joven de esos que no quieren trabajar pero que lo quieren tener todo, y él dice que por qué a la sociedad de hoy se le tiene que imponer trabajar, cuando el Señor Jesús dijo, o el Señor Todopoderoso dijo que había que trabajar. ¿Cuántos días? 6 días. O como lo dice el negrito del Batey, equivocadamente, que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. El trabajo no lo hizo Dios como un castigo. El trabajo lo hizo Dios como una bendición. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que el trabajo sea malo. De lo contrario, como la palabra de Dios dice, si alguno no trabaja, que tampoco coma. Eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, dice el amado apóstol, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Trabajar con el objetivo de ganarte el pan no es problema alguno. De hecho, es algo muy bendecido. Usted no sabe la satisfacción que siente uno cuando sale de su trabajo y le dan el chequecito. Primero cuando daban el cheque de pago, ahora consignan. Y usted sabe que se lo ganó honradamente porque llegó a tiempo a su empresa, porque fue diligente, porque obedeció las órdenes, porque hizo el trabajo a conciencia, porque trabajó honradamente. Mire, lléguele poco o lléguele mucho, la satisfacción se sobrepone y eso va a traer bendición a usted y a su familia. Lo que sin embargo me parece que es el problema, aparte de no trabajar, es lo contrario, sobretrabajar. Y con esto quiero decir, trabajar más allá de lo que necesitas. Ganarte tu pan a tal punto que aparte del trabajo no hay espacio para nada más en tu vida. Esto es, el trabajo es una bendición, pero ser laboradicto es un problema. No se trabaja para vivir. Hay gente que está trabajando para vivir. La sociedad americana sí tienen dólares, y lo hago abiertamente. No tengo nada contra ninguna sociedad, ni contra ningún hombre, ni contra ninguna iglesia, ni contra ningún pastor. Y mucho menos cuando vemos que algunos mueren y uno no. Yo no quiero cargar con remordimientos de cargar con nadie, pero la sociedad americana sí tienen dinero, pero están trabajando para vivir porque no tienen calidad de vida. No se trabaja para vivir, se vive para trabajar. Puede ser, hermano, que lo que necesites es administrar mejor tu tiempo, quitando tiempo que tenías dedicado a ver la televisión o a navegar en sitios mundanos y sobresatisfacerte con hobbies que están ocupando hoy mucho espacio. El espacio de Dios están ocupando en algunos sectores de la iglesia. Dios como última opción, Dios por si acaso. Y Dios dijo que Él tiene que ser el primero en la vida de nosotros. Si Dios no es el primero en la vida de nosotros, lo demás es lo de menos, hermanos. No es bueno estar ocupado con afanes y otras cosas. Repito, no es bueno. Pregúntate, hermano, ¿qué va a pasar después de que en tu empresa te digan que tu contrato laboral llegó a su fin? Te aseguro que si no dedicaste tiempo para Dios por estar tan ocupado, te vas a sentir como un desierto. ¿Y sabe cómo es un desierto? Seco, estéril, árido, improductivo. ¿Qué tiempo estás dedicando para Dios? Tiempo de calidad y tiempo de cantidad. En fin, volviendo a mi tema que les estoy compartiendo, un terreno que es estéril, un cristiano infructuoso es ciertamente lo opuesto al deseo declarado del Señor.
Eso es exactamente porque el Señor está diciendo unas palabras tan lindas, tan dulces, pero tan contundentes en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ustedes son la selección de Cristo Jesús. Ustedes son la selección de Cristo Jesús. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Iba a decir que fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Es necesario producir buen fruto para recibir las bendiciones del Señor. Lo demás es que usted recibe algo para su sustento. Pero la bendición del Señor solamente llegará a aquellos que den fruto, y un fruto que perdure, no un fruto que se pudra. Él quiere que nuestro fruto no sea perecedero, sino que nuestro fruto sea imperecedero. Somos escogidos por Cristo Jesús para llevar fruto. Y esto no va a suceder si permitimos que la semilla de la palabra de Dios se ahogue por las espinas de las riquezas, de los deseos de otras cosas y las preocupaciones de esta vida. El Señor trató con este tema no pocas veces. Él trató varias veces con este tema de las riquezas, de los afanes, de las ambiciones. Lo hizo en varios pasajes de la Biblia que no, por asuntos del tiempo, no me da para mencionarlos aquí ahora. Pero usted los puede encontrar en la palabra de Dios. Pero lo que sí quiero es que les voy a presentar un pasaje muy revelador en esta mañana. Y en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, versículos 15 al 31, dice el Señor, tengan cuidado, alerta, atención, abran los ojos. Advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, yo sé lo que voy a hacer, o ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con lo que has acumulado. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Alabado sea el Señor. Iglesia, hermanos amados, mayores, jóvenes, niños, no se preocupen por su vida, por lo que habrán de comer o lo que habrán de vestir. Hay alguien muy importante que prometió encargarse de ese asunto,
Y ese más importante se llama Cristo Jesús. Él se encarga de ti, hermano y hermana. No necesitas preocuparte por tales cosas, ni necesitas preocuparte por las riquezas y lo demás. La gente del mundo sí está muy preocupada por eso. Se temen recesiones económicas. Se los hemos dicho una y otra vez, no a manera perentoria ni temeraria, de que sí viene una crisis económica, viene y estamos en ella, pero se va a agravar más. Pero nuestra misión es decirles a ustedes, no pierdan la confianza en el Señor Jesús, porque Él se comprometió a cuidar de nosotros. Él es muy responsable para prometer, muy responsable para cumplir, pero exige de nosotros responsabilidad para que administremos el cumplimiento de esas promesas. Alabado sea el Señor. Su atención es cómo hacer la riqueza. Eso es lo que está haciendo la gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer más riqueza? Hoy, y una vez que eso suceda, es como hacerse rico y como adquirir más cosas. Hay personas que las ve uno haciendo fila, comprando la lotería más grande de Colombia. Esa que juegan todas juegan con varios números. Y hay estudios que dicen que la gente que se ganó esas loterías volvieron a la ruina. Pero no somos iguales al mundo. No podemos ser iguales al mundo. No debemos aspirar a imitar el mundo. No debemos dejarnos amoldar por el mundo. Pertenecemos a un reino diferente al reino de Dios. Alabado sea el Señor. Tenemos a nuestro maravilloso Dios y Padre que cuida de nosotros. Para nosotros, la prioridad más importante no es la de cómo amasar riquezas en este modo o en este mundo. Nuestra prioridad no es cómo sobrevivir, cómo hacerse rico, cómo obtener la casa o el carro más lujoso. Más bien, nuestra prioridad más importante es y debe ser Dios y su reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas, dice el Señor Jesús. Si sin embargo, en lugar de estar preocupados con la palabra, nos preocupamos con las cosas del mundo, las riquezas y los deseos de otras cosas, y darle a Dios migajas, es decir, 5 minutos de devocional, ir el domingo a la iglesia, y eso a veces con la mentalidad forzada, más un poquito de pesos para calmar tu conciencia a través de algunos diezmos o algunas ofrendas, entonces la semilla que alguna vez estuvo sembrada en tu corazón se va a secar, y junto con ella tú también te secarás. Y eso no debe pasar en la iglesia. De verdad, no entiendo por qué tantos van detrás de las riquezas llamándolo prosperidad, cuando la palabra dice, más propiamente el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en su primera epístola, capítulo 6, versículos 6 y siguientes: pero la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. He leído en la Nueva Traducción Viviente. Amada iglesia, yo sé que ustedes han sido serios, pero vamos a ponernos serios en esta mañana. Pongámonos serios con este asunto de la salvación. Y yo les voy a decir, usted tiene alimento, iglesia. Ustedes tienen alimento.
Pregunto, ¿ustedes tienen alimento? ¿Ustedes tienen vestido? Sí, date por bendecido y satisfecho. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. No necesitas nada más, pero si deseas ser rico, si codicias otras cosas, entonces te estás dirigiendo a una trampa. No necesitas acumular riquezas. No perteneces a este mundo y no te vas a llevar nada contigo. Solo necesitas tus necesidades, que tus necesidades sean cubiertas, y no necesitas preocuparte por eso. Dios te ha dado la promesa: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Indudablemente, diga conmigo, indudablemente. Dígalo bien fuerte, iglesia, indudablemente. Cada vez que yo les pida o el pastor que repitan, es para que hagan una confesión, y esta confesión sea escuchada en el cielo. Diga conmigo, indudablemente, si soy de Cristo, soy entonces extranjero y peregrino en este mundo. En Hebreos 5, extranjero y peregrino en este mundo. En Hebreos 11:13 dice el escritor, hablando de todos los hombres y mujeres de Dios que no les importó más su vida que morir por Cristo Jesús, dice que todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Este mundo no es nuestro hogar. Aquí estamos de paso. Aquí estamos transitorios. Aquí estamos pasajeros. De aquí nos tenemos que ir, porque el Señor prometió que nos llevaría y nos llevará, porque Él cumple. Somos ciudadanos del cielo, llamados por Dios en Cristo Jesús para ir y llevar fruto. La palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones tiene 3 enemigos mortales que pueden ahogarla. Se llaman preocupaciones de esta vida, engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas. Muchos de nosotros nos preocupamos por estas cosas y a pesar de la sequedad y la debilidad que vemos como resultado, no le echamos la culpa a nuestra preocupación con las cosas equivocadas. Tampoco la iglesia parece condenarlas explícitamente. Parece que esto como que es un tema de segundo grado en algunas iglesias. Casi a nadie se le está predicando ya por la carga de los afanes de este mundo. Así que muchos de nosotros, cristianos, que llenamos los templos, las iglesias, los domingos, más bien estamos débiles y secos, ya que el problema no se revela abiertamente y no se le da una solución. Pero esto no tiene por qué permanecer así. La vida cristiana significa paz y vida. Por favor, recuerda el gozo, la paz y la vida que tenías cuando creíste por primera vez en el Señor Jesús. ¿Alguien puede recordar eso en esta mañana? ¿Alguien puede recordarlo en esta mañana? No queríamos salir de la presencia del Señor. Nos postrábamos, suplicábamos, rogábamos, llorábamos. Permanecíamos alegres. No nos importaba a quién hablarle del evangelio, compartirle esta grata noticia. Pasara lo que pasara. Recuerda eso, hermano. Se supone que si estás recordando tus primeros pasos en tu caminar cristiano, debes de ser así para siempre. Y si ya no estás ahí, hoy es la oportunidad de regresar al gozo de la salvación. Todo lo que necesitas es cambiar las prioridades y buscar a Dios como tu primera y más importante prioridad. Dios y su gozo no han cambiado. Dios y su gozo no han cambiado. Quien ha cambiado eres tú, y es por eso que el gozo ha desaparecido. Adoro a Dios y le digo en esta mañana,
Señor, tú no eres inestable. Yo soy inestable. Ayúdame, Señor. ¿Qué debemos hacer? Alimentarnos con la palabra de Dios. ¿Cómo debemos alimentarnos con la palabra de Dios? ¿Cómo debemos alimentarnos con la palabra de Dios? ¿Cómo debemos alimentarnos con la palabra de Dios? Diariamente, ordenadamente, alegremente, fervientemente, alegremente y con sed, como el niño recién nacido que quiere tomar la leche. En este caso, la leche era palabra. Y tomarla en dosis grandes. Ustedes han visto los bebés cuando toman la leche, cuando están necesitados, ansiosos, cogen el tetero o el peno de su mamá y quisieran devorarlo todo de una vez, porque hay sed. Ocúpate en la palabra de Dios en lugar de ocuparte en las preocupaciones, en las riquezas y en los deseos de otras cosas. Es así que llegará el cambio y será más rápido de lo que tú crees. Ahora, hermanos, para concluir este mensaje, quiero invitarlos a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13. Ahí dice la palabra, después de hablar de algunos santos del Antiguo Testamento, de la siguiente manera: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien lo reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Nosotros, como ellos, usted los encuentra ahí en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Nosotros, como ellos, somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Para nosotros, iglesia, así como para ellos, hay una patria diferente. Hay un país del cual se ocupa el Señor Jesús. Hay una mansión que Él construyó para nosotros en el cielo. Yo les pido el favor, amados hermanos, produzcamos tanto fruto como sea posible en nuestra vida, porque el tiempo es corto. Nuestra vida, digamos, 70, 80 o 90 años, pasan muy rápido. Como lo dice el libro de Job, son más veloces que una jabalina o que una lanzadera. Y usted lo ha comprobado. Yo lo estoy comprobando. Yo lo compruebo todos los días. Esta vida es pasajera. Si tú pasas de los 40 años, posible entenderás mejor a lo que me estoy refiriendo. Jovencitos, ustedes alguna vez van a cumplir esos años. Y ustedes se están dando cuenta que el tiempo está pasando. Los conocí niños y ya los veo barbados. Ha pasado el tiempo. Dejemos que el final de nuestra vida aquí nos encuentre como Pablo dice en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. ¿Quieren repetirla conmigo, esta palabra? Que podamos decir al final de nuestros días: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por eso el Señor Jesús le está diciendo a usted en esta mañana y a mí también: no te angusties, confía en Dios y confía también en mí. En el lugar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo había dicho a ustedes.
voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, dice el Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.